El himno es un resultado, el himno de Bayamo. Vamos a decirlo con orgullo, Bayamé. Yo soy Bayamé. Sí, tú eres Bayamé. Bayamé es pura cepa, nacido, criado. El himno de Bayamo es un resultado de la pedagogía cubana. Es un resultado de la pedagogía cubana. El más leal discípulo del padre Varela no fue discípulo directamente. Asistió a sus clases de Constitución, pero no era alumno de su clase de filosofía, porque él no estudiaba filosofía. Él estudiaba Derecho y estudiaba Teología. Fue José de la Luz y Caballero. José de la Luz y Caballero. En San Carlos, él no fue discípulo de Varela por esa razón. Pero cuando se pone cuando el liberalismo da el golpe en 1820 y hacen la cátedra de Constitución, que toma por oposición Félix Varela, violando el precepto escrito en España. Porque se decía en España, la ley, el Real Decreto que le obligaron a firmar a Fernando VII decía que debía impartir las clases de Constitución. Se trataba de llevar la Constitución de Cádiz, firmada en 1812, que en 1814 derogó Fernando VII y que se le impusieron en 1820. Se trataba de llevarla a todo el reino, pero debían impartirla en los seminarios, en los reales colegios, seminarios conciliares, los profesores de Derecho. Varela era profesor de Filosofía. Pero había una gran pugna que daría otra en La Habana, que llevaría una conferencia. Y lo cierto es que el obispo Espada le pide a Varela que sea él quien imparta las clases de Constitución. Y habla con la Sociedad Patriótica para que se presentara la cátedra a oposición. Se presentan 3 personas, entre ellos Saco, y vence con una intervención brillante, insuperable, Félix Varela. Se incorporaron a esa clase 190 alumnos, solamente 46 eran sus alumnos de filosofía. Pero el recinto afuera, ventanas, puertas, estaba atestado de gente escuchando las observaciones de Varela a la Constitución de Cádiz. 10 clases que sirvieron para marcar a una generación. Entre esa gente que oía con tanta admiración a Varela estaba José de la Luz y Caballero. En un momento que Cuba era la siempre fiel isla a la madre patria. Toda América estaba combatiendo por su independencia. Y en Cuba no había el menor atisbo de una rebelión independentista. Ya habían logrado sofocar con sangre el levantamiento de José Antonio Aponte y Olavarra, que inauguró 2 tradiciones esenciales en la historia cubana. Una, la tradición cultural de los revolucionarios cubanos, de poner sustento teórico a la lucha armada. Tenía alumnos o compañeros alumnos, libertos y esclavos, analfabetos, y se propuso hacer un libro pictográfico donde reflejó las tradiciones culturales del pueblo abisinio, de Etiopía, que era de lo más avanzado en la tradición occidental, con influencia en Europa incluso. Las tradiciones combativas de los negros que enfrentaron a la ocupación británica. Un abuelo de él estuvo combatiendo junto a Luis de Aguiar, y en la guerra de independencia de Estados Unidos, donde él mismo estuvo. Y también estaba George Washington, y estaban los 4 líderes de la revolución haitiana que votaron de Haití a las tropas que mandó Napoleón para someter a la isla, y declararon la independencia en 1803.
Y también inauguró la tradición de los revolucionarios cubanos de que ocupar las armas al enemigo. Pero la sublevación de Aponte fue ahogada en sangre. Aponte fue decapitado junto con sus compañeros, pusieron su cabeza en lo que hoy es Reina Velascoaín, ahí en la logia, y la de los otros compañeros en varios puntos de La Habana. Y eso feneció. Ese ideario independentista lo rescata Varela, un ideario que no incorpora a su trabajo en Cuba, porque el Varela que se va para España es un reformista. Varela se hace independentista cuando en el proceso de radicalización de su pensamiento entre España y Estados Unidos. Por ese ideario se conoce en Cuba por un periódico que se llamó El Habanero, que José de la Luz y Caballero contribuyó a distribuir clandestinamente en el país. Cuando a quienes se les cogía con el periódico se les hacía juicio sumario y se les expulsaba, se les extraditaba del país y se quemaban los periódicos. Ahí, yo siempre digo, siempre se dice en la historiografía nuestra que era un periódico independentista. Yo digo que más que independentista era un periódico insurrecto, porque llamó al levantamiento armado. Y llamó primero al levantamiento armado interno, nuestro, porque Varela decía que Cuba debía ser tan isla en lo político como en la geografía. Pero cuando se dio cuenta que era imposible que se produjera interno, respaldó que ese levantamiento se produjera con un apoyo de Bolívar, de las tropas bolivarianas, suramericanas y de México. Y ese espíritu lo absorbió Luz. Y cuando los liberales toman el poder en España, que eran en Cuba más absolutistas que los absolutistas en España, y viene Tacón y extraditan a Saco, Luz representó esos ideales con inteligencia. Luz trabajaba en el colegio de Carraguao. Y en 1833 el director de Carraguao se enferma y Luz asume la dirección. Y en 1834 Luz crea, con autorización de Francisco Arango y Parreño, una cátedra de filosofía en Carraguao. Y en esa cátedra de Carraguao está el pensamiento de Newton, que era el físico más relevante entonces en el mundo y que había ayudado a destronar el reinado de la filosofía escolástica, y enseña a Descartes y enseña a Varela. Y las raíces del patriotismo cubano, que había definido Varela en El Habanero, empiezan a enraizarse en las clases de filosofía de Carraguao en 1834. ¿Quién ingresa a estudiar en Carraguao en 1834? Perucho Figueredo. Pero en la concepción de Luz, en la concepción pedagógica de Luz, la filosofía, las ciencias naturales, para que formaran el alma del ser humano, tenían que ir acompañadas del arte. Y había una clase de música. En esa clase de música se impartían piano y se impartía violín. Y a esa clase de piano entró Perucho Figueredo. No todos traían la enseñanza como para poder examinarse con un instrumento, pero Perucho había aprendido a tocar piano en Bayamo y pudo examinarse. ¿Cuál es el examen final de Perucho Figueredo? Hacer un himno. Ese fue el examen final. El maestro de música tenía que componer la música y al alumno, Perucho Figueredo. Entonces, un jovencito adolescente de 16 años le da una edad determinante en la formación de la personalidad. Debía componer la letra. Ya era un jovencito insurrecto. Le decían el gallito Bayamo. ¿Con quién estaba Perucho en ese instante en La Habana? Con su hermano del alma, Carlos Manuel de Céspedes. Andaban juntos desde niños. Perucho era un año mayor. Andaban juntos desde niños. Lo que pasa es
que el padre de Carlos Manuel envía a Carlos Manuel al seminario de San Carlos, que era, hasta que Luz y Caballero entró a Carraguao, la escuela más avanzada de Cuba, mucho más que la Universidad de La Habana, porque ya en San Carlos se había dado el golpe de muerte, lo habían dado primero, comenzó el padre Caballero, después lo hizo Varela, después lo hizo Saco, después lo hizo Luz. Habían dado un golpe de muerte a la escolástica, a la filosofía de la Edad de Hierro. Pero obviamente, con la presencia de Luz en Carraguao, Carraguao se convirtió en el más importante colegio cubano, dicho por pensadores británicos de la época, que no tenía nada que envidiarle ni a los colegios de Estados Unidos ni de Europa. De todos modos, Carlos Manuel, ese amigo de Perucho, en San Carlos, el primer regalo que le hace a su preceptor es el Quijote, Don Quijote de la Mancha, que a Carlos Manuel lo deslumbra. Y empieza a estudiar en San Carlos a Juan Jacobo Rousseau. Y se impresiona con el Elpidio y con el contrato social que aportó los fundamentos teóricos e ideológicos de la Revolución Francesa. Y a diferencia de Diderot y Voltaire, que coqueteaban con Catalina la Grande y con Federico de Prusia, Rousseau echó rodilla en tierra con los más desfavorecidos. Y su estudio de la subjetividad, del yo, lo puso en función de la construcción social. Es decir, hay una influencia del pensamiento y hay una influencia del arte y de esa pedagogía que viene creciendo en Cuba de la mano de 4 personas que marcaron a todas las generaciones cubanas adelante: el padre Caballero, el obispo Espada, Félix Varela y José La Luz y Caballero. Se van los dos a estudiar a España y van a estudiar Derecho a Madrid. Y cuando llegan a Madrid le dicen: miren, lo más avanzado del pensamiento en materia jurídica hoy está en Cataluña. Están más cerca, Cataluña es el lugar que más cerca está de las ideas francesas, de la revolución, del iluminismo francés. Y cambian de planes y los dos se van a estudiar a Cataluña y allá los coge acontecimientos políticos que marcaron sus vidas. Porque además Cataluña, dentro de un país feudal que era España, prácticamente feudal, Cataluña era el lugar donde único había burguesía, una burguesía comercial. Y también había, desde siglos, desde que los reyes católicos unieron el reino, unieron sus tronos, un sentimiento independentista, que ellos captan y participan en jornadas con Juan Prim, que va a después tener una vida trascendental en la historia de España y en la historia de las relaciones de Cuba y España, porque fue el único presidente del Consejo de Ministros español que ya levantaba a Cuba en armas, estuvo dispuesto a darle la independencia en Cuba. Y cuando eso se supo, porque ya lo estaba negociando, le hicieron un atentado a 15 metros prácticamente de llegar al Ministerio de la Guerra, que era donde estaba su casa, y lo asesinaron. Se dice entonces que las balas que mataron a Prim se fabricaron en La Habana, por el integrismo, el más rancio integrismo español. Y estos dos jovencitos bayameses, cuando terminan la carrera, se van a recorrer Europa por separado. Y van a Inglaterra, y van a Francia, van a los polos más desarrollados del capitalismo en Europa. Y los que llegan son 2 abogados impregnados de las ideas más avanzadas y a su vez con toda la cultura universal aprehendida. Porque además esos viajes fueron intencionados, se dedicaron a estudiar la historia, se dedicaron a estudiar las constituciones de esos países, se dedicaron a estudiar la economía. Hasta Adam Smith estudiaron, Céspedes, fundamentalmente. De hecho, cuando tienen en sus manos un ingenio, Céspedes porque lo compra, Perucho porque lo hereda, lo primero que hicieron fue modernizarlo.
Fueron de los primeros ingenios orientales que tuvieron máquinas de vapor. Las máquinas de vapor eran impensables en ese entonces. Y quien empieza la tradición de los centrales, es decir, de moler tus cañas de tu finca y molerla de los colonatos en los alrededores, fue Céspedes. Eso no se va a ver en Cuba hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y llegan a Bayamo dos jóvenes con una inquietud política muy grande, que se fue radicalizando en la misma convivencia con un mundo que ya los asfixiaba. Y en 1848, Perucho Figueredo y Carlos Manuel de Céspedes están pensando en la independencia de Cuba. Tienen un grave problema. Nadie quiere en Cuba la independencia. Tienen una ventaja, porque los orientales, a diferencia de La Habana, donde estaba el puerto, que era el gran embarcadero de azúcar de este país, tenían una relación muy estrecha con Estados Unidos. Ya éramos casi una metrópoli, ya era casi nuestra metrópoli económica. Y los camagüeyanos, que tenían el puerto de Nueva Evita conectado con Nueva York y permanentemente viniendo barcos norteamericanos, y tenían también la influencia de un líder camagüeyano que fue el lugareño, que generó un pensamiento anexionista. Los orientales eran diferentes por una razón. La mayoría de los bayameses estudiaban entre La Habana y España. Los santiagueros estudiaban, normalmente les gustaban las carreras más militares y estudiaban en España. Y los manzanilleros más de élite estudiaban en Alemania. Si no tenían conexión con Estados Unidos. Y a su vez, el capitalismo que se está desarrollando, o el esclavismo, disculpen la palabra, el esclavismo que se desarrolla en Oriente es un esclavismo más paternalista. Ese capitalismo de abuso hasta la muerte de la esclavitud era de Occidente. De hecho, el ingenio de Céspedes, que tenía 53 esclavos, ninguno estaba en el campo. Céspedes, tanto el ingenio como los campos tenían obreros asalariados. Los esclavos de Céspedes eran de las labores domésticas. Lo mismo que Perucho. Tienen ese desafío. Unos miran a España, otros a Estados Unidos. Nadie quiere el ideal independentista. ¿Cuál es el camino? Tienen que crear una cultura revolucionaria. Tienen que crear una cultura de la independencia. El camino es el arte y la literatura. En Bayamo existe una sociedad filarmónica que se constituyó en 1840 y Bayamo, a diferencia de muchos lugares de Cuba, tiene ya a una generación que tiene un pensamiento más avanzado en muchos campos. Esa sociedad filarmónica en 1845 hace una junta femenina para que la mujer tenga protagonismo en la sociedad, cuando en una Cuba en que la mujer ni iba a clase, estaba diseñada para ser costurera y ama de casa. Los bayameses ya le dan protagonismo en la vida social. ¿Quién es una de las que preside esa junta femenina? Una mujer que va a ser importante en esta historia de la que estamos hablando hoy, Luz Vázquez. En ese entorno, 1844, se crea una academia de música. Una academia de música en que van a recibir clases hombres blancos y hombres negros. ¿Quién se gradúa en el primer curso? Un negro, Manuel Muñoz Cedeño, que va a también ser clave en esta historia. 1849, aquella Sociedad Filarmónica Isabel II, quizás por su nombre, quizás por lo que significaba, se hunde en escombros y tiene que cerrar. Y se encarga esta generación patriótica de rescatarla. El mismo inmueble, los mismos muebles físicos, los rescatan, la levantan, la hacen linda. Y se inaugura en 1851. ¿Quiénes la presiden? Presidente, Perucho Figueredo. Secretario, Carlos Manuel de Céspedes.
ya en 1851 eran beligerantes. Ya no solo ponían epigramas para burlarse de las autoridades coloniales, ya eran gente que decían en las actividades públicas y en la prensa sus ideales libertarios. Céspedes en su poema autobiográfico dice: somos los minadores que una brecha abren pausados en la noche oscura. En verdad lo hacían casi hasta el sol. Hasta el sol. Desde 1851 a 1855 se produce la mayor producción poética de una generación de bayameses. Hombres y mujeres. Ahí está también Úrsula Céspedes. Ahí está Manuela Cancino. Ahí está Lucas de Escartillo, otro bayamés que estudió en Barcelona y que fue también de los más beligerantes y que estuvo en Guaymar y que después fue general del Ejército Libertador. Y está José Fornari, que va a marcar una generación, y está Juan Clemente Cenea. Necesitaban aprovechar las artes dramáticas. Y en 1849 construyen un teatro. Cuesta 81,000 pesos el teatro. ¿Quién lo va a financiar? Francisco Vicente Aguilera, que era el millonario. Y que no era un hombre de la cultura propiamente, pero que se convirtió en ese afán revolucionario que tenía esa generación de construir la cultura de la patria en crítico de escena. Era como se llamaba lo que sería hoy crítico de teatro, ¿no? Crítico teatral, crítico de escena. Lo inauguran, lo van construyendo por etapas, lo terminan en 1855, pero en esa puesta, quienes inauguran esas puestas de escena, los dramaturgos que inauguran esas puestas de escena, es Céspedes, traduciendo del francés y montando dramas de autores franceses, entre ellos Alejandro Dumas. Y los adaptan a las condiciones de Cuba. Y escribe el propio Céspedes obras de teatro. Y escribe Perucho Figueredo obras de teatro. Y llega un momento que sobrepasan eso. Y ya entonces los dramas son... La apuesta que hace Céspedes de la obra de Alejandro Dumas fue tan impactante que un habanero que estaba ahí lo invitó a La Habana, lo que Céspedes no quiso venir. Y llega un momento que ya se están poniendo en escena obras de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Ramón de Palma, de José Jacinto Milanés. Ya no están construyendo una aldea, no son aldeanos. Son gente que tiene una cultura universal extraordinaria, que hablan idiomas. Céspedes hablaba varios idiomas. Céspedes hablaba inglés, francés, alemán, italiano. Perucho. Compran un periódico. ¿Quién lo compra? Francisco Vicente Aguilera, que era el que tenía dinero. Compra un periódico. Y salen de Bayamo. Se llamaba primero Boletín Bayamo, después Boletín de Bayamo, después le ponen el regenerador del tejido moral de la nación, que se va a hablar después. Ese nombre se lo puso esa generación, el regenerador. Y salen de Bayamo y empiezan a publicar en Santiago de Cuba y en La Habana. Céspedes, sobre todo, que era el de más influencia, publicaba en Santiago de Cuba y en La Habana. Y cuando los extraditan de Bayamo, porque estaban demasiado insurrectos, Céspedes tiene que ir a Manzanillo. ¿A dónde va Perucho Figueredo? Viene a La Habana y crea el Correo de la Tarde, un periódico, desde que desarrolló una actividad política y literaria influyente. Y empieza a cooperar con la revista La Piragua, que ¿quién la llevaba? José Fornari, otro bayamés de esa generación. El creador del cibonellismo, que fue no otra cosa que buscar la cubanía por encima de esa cultura española que ya los asfixiaba. Empiezan van construyendo, opuestos a todo lo español, van construyendo una cultura cubana. Esa es la razón por la cual una bronca familiar se convierte en uno de los hechos más importantes de la cultura cubana. Francisco de Escartillo, tío de Céspedes, casado con Luz Vázquez, le es infiel. Y Luz Vázquez no lo quiere ver. Y para aliviar la molestia de la bayamesa, las bayamesas son de armas tomar, habla con Céspedes: oye, vamos a darle una serenata, que dentro de la tradición romántica
bayamesa es importante a las novias y a las madres. Yo di muchas serenatas. Bueno, yo iba con mis amigos, yo no sabía cantar, pero por lo menos me buscaba amigos cantantes y le damos serenata a novias y madres. Y hacen la bayamesa. Fornari hace la letra y Césped y Francisco del Castillo hacen la música. Y esa bayamesa romántica, que es en 1851, 2 lustros después, es la canción que más cantan los trovadores santiagueros, que es donde nace la verdadera trova cubana. Los viajeros extranjeros cuando escriben dicen que conocen, que cuando están haciendo una crónica de la trova cubana, lo que más les impacta es que la canción preferida de esos trovadores santiagueros es la bayamesa. Y esa tradición cultural del arte, de la literatura, de la poesía, fue generando, yo tengo que hablar ahí también de los hermanos Aguirre, de José María Aguirre, narrador, maestro, uno de los más importantes maestros de la pedagogía cubana, que es el director de la escuela en la que va a trabajar José Joaquín Palma y José Martín Guatemala. A la escuela que llega Martín Guatemala como maestro, es la escuela que dirige José María Aguirre, que además cuando Céspedes quiere organizar de verdad la revolución en Manzanillo, se lo lleva a Manzanillo. Y de esa tradición va generando un espíritu insurrecto. Y en 1867 ese espíritu insurrecto era incontenible. Ya las provocaciones de las autoridades coloniales eran de día. Ya no se escondían, ya no eran los epigramas que ponían en las paredes de noche, ya lo hacían a plena luz del sol. Se habla de las logias, es verdad que las logias tuvieron un impacto, pero bueno, las logias en los revolucionarios tuvieron un impacto, entre otras cosas, porque los cubanos en eso entonces, para reunirse más de 4, tenía que haber una autoridad colonial. Y el único método, la única posibilidad de reunirse eran las logias. Pero la logia de 1867 ya está fragmentada en el orden político. Y la logia bayamesa, Estrella 19, que crean estos revolucionarios, ya lo que se está hablando es lenguaje independentista. ¿Cuándo empiezan a escribir el himno? La historia es terrible. Un 13 de agosto, en la noche del 13 de agosto de 1867. Y sí participa Isabel Vázquez, y lo dice el yerno, que es Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes. El hijo mayor de Céspedes, que está casada con una hija de Perucho, y en una entrevista dice: yo vi a mi suegro y a mi suegra componer ese himno. Lo narra él. Sí participa Isabel Vázquez, hermana de Luz Vázquez, una poetisa bayamesa, que como todas esas mujeres bayamesas participó junto con sus maridos en la construcción de ese ideario patriótico. Cuando ese himno, Perucho, ¿cuál era el himno de los revolucionarios en el siglo XIX? No era la marsellesa. Cuando Perucho dice, ahora nos toca, le dice Maceo Osorio, ahora te toca a ti hacer nuestra marsellesa. Y Perucho le incorpora 2 compases de la marsellesa. Eso era una provocación. Cuando hacen la instrumentación en el Te Deum que finaliza, cierra la fuerza del Corpus Christi, le dice el Udaeta: oye, usted a mí no me engaña, eso no es un himno religioso, es una marcha patriótica. Y dice Perucho: usted no sabe nada de música, no te ponga a estar dando opinión. Dice: no, yo no sé nada de música, ¿verdad? Pero yo tengo la certidumbre, tenga usted la certidumbre que yo sé que eso es una marcha patriótica. Y ya en el 68, cuando se va a desplegar la guerra, ya ese himno va a presidir, porque desde el día que se inauguró, y eso es lo importante de los símbolos, desde el día que se inauguró, cuando ellos salieron con el himno a la calle, a partir de ese día, los patriotas bayameses, que era Bayamo entero, y lo pudieron hacer porque incluso el párroco de Bayamo era un independentista, íntimo amigo de Céspedes, íntimo amigo de Perucho, y eso explica la posición de Céspedes hacia la religión católica, porque no tenía nada que ver con el clero reaccionario, ultraconservador español que tenía en otras regiones del país. Los bayameses tarareaban y silbaban la canción, silbaban la música del himno en las calles, abiertamente. Llega
aquel día del 20 de octubre, y dice que le piden los caballos. Obviamente todos coincidimos en que ese no era el momento de escribir un himno, mucho menos. Ya ese himno estaba. Perucho lo que hace es memorizar y escribe la primera octava, que es la primera octava que se va a publicar en el Cubano Libre el 27 de octubre. ¿Quién dirige el Cubano Libre? El Cubano Libre lo dirige José Joaquín Palma, otro de los grandes poetas bayameses. ¿Quiénes forman parte de la redacción del Cubano Libre? Una, Manuela Cancino. La otra, Adriana del Castillo, la hija de Luz Vázquez. Que además, Perucho tenía que sujetar todos los días, porque Adriana era beligerante en extremo. Era la más beligerante de todos los bayameses y bayamesas contra el régimen español. A tal punto que cuando después del incendio de Bayamo se produce, regresan, ella regresa con tifus y está en un estado deplorable y hay un médico español que la atiende. Luz, desesperada, madre al fin, lleva al médico que la atienda y ella en un momento se despierta y cuando ve español dice: yo no quiero, yo prefiero la muerte a que me atienda un médico español, y expira en brazos de su madre. Fue una de las 12 mujeres, 6 blancas y 6 negras. Eso también es una tradición de esos bayameses y de esos manzanilleros, porque el 20 de octubre, ese día que se está cantando el himno de Bayamo allí, ahí había bayameses, pero es verdad, pero había tuneros, y había manzanilleros, y había gente de Medialuna, y había gente de Jiguaní, y había dominicanos, porque ahí estaban los hermanos Marcano, ahí estaba Máximo Gómez. Sí, fue el himno, esa Bayamo que fue además el símbolo, la primera ciudad libre de Cuba. La capital de Cuba libre, la capital de la República en armas, no era una capital de una aldea, era la capital de un país. Y se convirtió en símbolo. Porque además su autor murió de una manera épica. Porque su autor va al cadalso con los pies destruidos por el tifus y por los eczemas que tenía, hecho triza, flaco, macilento. No puede caminar, no puede sostenerse el pie. Lo llevan en un burro, en un asno, como el Redentor. Y a la hora de fusilarlo se para y canta el himno. Y los cubanos de todas las generaciones han llevado siempre esos gestos en el corazón. Y Martí, cuando va a organizar la revolución, cuando va a organizar la guerra, rescata 2 cosas. Rescata el himno, es lo primero que hace. Y viene a la manigua con la escarapela de césped. Martí conoce en Tampa a un sobrino de Perucho Figueredo, que estuvo al lado de Perucho todo el tiempo y que estuvo al lado de Céspedes, que es Fernando Figueredo. Y después, cuando le toca la revolución a Fidel, lo primero que hace es rescatar la campana del de Majagua. Y después cantó tan alto el himno que lo convirtió en símbolo nacional en 1983. Es el primero de los símbolos cubanos. Como usted dice, nos sigue convocando al combate correcto contra los que hoy sueñan, como siempre, ponernos de rodillas, los anexionistas de siempre, al combate correcto contra esos que con un lenguaje engañoso, difuso, intentan confundirnos, los autonomistas de hoy, al combate correcto por los sueños libertarios de igualdad y justicia social que soñaron Céspedes y Carlos Manuel de Céspedes, que iniciaron esa revolución que hoy cumple 152 años. Muchas gracias.